Bueno, chicos, bienvenidos a esta nueva sesión de la introducción a la programación orientada a objetos. Básicamente hoy vamos a terminar de ver unos conceptos que dejamos pendientes la sesión pasada, y vamos a hacer una introducción al lenguaje de programación y en este caso al lenguaje de programación C. Vamos a hacer unos ejemplos y de pronto establecemos unos ejercicios. Entonces, de la clase pasada estuvimos viendo las relaciones de clases y llegamos hasta la relación bueno, voy a retomar desde aquí, precisamente de relaciones. Las clases se pueden relacionar, dijimos. Las clases se pueden relacionar y existen diferentes tipos de relaciones. Entonces, ¿por qué hay una relación de clases? Pues porque en el mundo real pues no hay individuos aislados, sino que hay individuos que interactúan. Y de alguna manera, como lo que estamos haciendo aquí es modelando ese mundo real, pues en algún momento determinado, pues tenemos que representar esa relación que existe. Entonces dijimos que había una relación de herencia, que básicamente establece una jerarquía de relación de clases, donde posiblemente una clase se relacione con otra. Y esto lo que nos permite establecer es un modelo de generalización y especialización. O sea, entre más hacia arriba de la herencia nos encontremos, pues su concepto va a ser más general, y entre más hacia abajo de la herencia nos encontremos, pues va a ser más especializada esa clase. Entonces, por eso en ese caso hablamos de generalización y especialización. O también podríamos hablar de las relaciones SUN, donde en este caso la especialización es una clase, es un objeto de tipo de clase más superior. Entonces, una subclase es una clase, es un objeto de tipo superclase. Esa la alcanzamos a ver la sesión pasada. Vimos también el concepto de agregación, y en este caso el concepto de agregación es cuando tenemos que modelar que un objeto está compuesto por más objetos. Entonces, por eso hablamos de todo y partes. Entonces, el todo y la parte. El todo está puede estar conformado por partes, o un elemento puede estar formando parte de otro elemento. Entonces, esa relación también la vimos. La que nos quedó haciendo falta fue las de composición y las de asociación, que es la que vamos a terminar. Sin embargo, pues aquí vamos a volver a establecer estas 4 relaciones. Aquí hay un ejemplo. En el momento que ustedes estén haciendo el análisis y el diseño de lo que estén abordando, pues se puede presentar esta situación, que usted comienza a declarar clases, comienza a decir aquí hay estas clases, pero comienza a ver que en esas clases hay cosas comunes y hay cosas no comunes. Entonces usted reutiliza o refina su diseño de clases y reutiliza esos conceptos armando una jerarquía de clases. En este caso, la clase superior se le denomina la superclase o la clase base, y las clases que heredan de ella se le van a llamar las clases hijas, se le van a llamar las clases hijas o las subclases. Y de alguna manera aquí aplica el concepto de herencia, en donde decimos que la subclase hereda de la clase padre tanto sus atributos como sus métodos. Entonces, básicamente eso es lo que nos va a ayudar a hacer la clase. Por ahí, pues, en el ejercicio que vienen realizando, en el segundo punto, pues eso es lo que tenían que realizar. Cómo estructurar una jerarquía de clases con esos animales que están establecidos aquí. Importante aquí, perdón, tener en cuenta que aunque en el diagrama de clases que estamos representando de la subclase no se vean ni los métodos ni los atributos de la superclase, debemos saber que por herencia allí están. Es decir, por herencia sé que este atributo dueño se encuentra en esa clase, por herencia. Y que es importante conocer la simbología del lenguaje UML. Entonces, esta flecha, esta línea determinada en una flecha blanca significa que estamos representando el concepto de herencia. Entonces, tanto los atributos como los métodos de la clase padre van a estar en la clase hija. Van a estar. Y los lenguajes de programación pues nos van a brindar unos mecanismos para poder implementar ese tipo de relaciones. La otra relación que alcanzamos a ver fue la relación de agregación.
Entonces, en el mundo real existen objetos que están compuestos por otros objetos. Entonces, la relación de agregación es la que nos permite modelar ese tipo de situaciones. Entonces, cuando un objeto, su estructura interna tiene a otros objetos, a eso es lo que se le llama una agregación, pero eso tenemos que nosotros establecerlo en el momento del diseño. Nosotros tenemos que determinar, en el análisis y en el diseño, determinar que allí hay una relación de agregación. Tener en cuenta que el concepto de agregación se le denomina también una relación débil en el sentido que la existencia del objeto que hace parte del todo no depende de la existencia de la clase que representa el todo. Digamos que no hay una relación fuerte de coexistencia. Entonces, un ejemplo del concepto de agregación podríamos decir biblioteca y libro. Biblioteca y libro. Entonces, posiblemente si la biblioteca deja de existir, el libro sigue existiendo, pero la biblioteca está conformada por libros. Entonces, ahí hay una biblioteca tiene libros, bueno, y otras cosas, pero el ejemplo que estoy dando aquí está compuesta por libros. El cuerpo humano está compuesto por un objeto corazón, dos objetos pulmones, dos objetos piernas, dos objetos brazos y sucesivo. El objeto automóvil está compuesto por un objeto motor, por 4 objetos llanta y sucesivo. Entonces, dependiendo de la relación de coexistencia que existan entre ellos, va a existir una relación de agregación, como la estamos viendo aquí, o la siguiente relación, que es la relación de composición. La relación de agregación y composición son muy similares. Lo único que lo diferencia, que es algo muy importante, es la coexistencia de las partes. Entonces, estamos diciendo que la agregación es una relación débil porque, en este caso, el objeto parte, el objeto que representa la parte, no está supeditado a el objeto que representa el todo. Otro ejemplo. Un proyecto tiene investigadores. Entonces, un proyecto tiene investigadores. Los investigadores pueden pertenecer a varios proyectos. El hecho, o sea, que un proyecto está compuesto por varios investigadores. Pero el hecho de que el proyecto se termina no significa que el investigador deje de existir. Diferente a si miramos la relación desde el punto de vista director del proyecto. Entonces, en ese caso, un proyecto está conformado por un director de proyecto. Pero en ese caso, si el proyecto termina, pues quien hace el rol del director de proyecto, no la persona, sino el rol del director de proyecto, pues deja de existir. ¿Por qué? Porque el director pues dirige ese proyecto y si el proyecto se acaba, pues deja de existir el rol de director. Entonces, en ese caso sería la siguiente relación, que es la relación de composición. Miren que aquí la relación se identifica a través de una línea y un diamante que termina en la parte, en el todo, con un diamante blanco. Eso es importante, un diamante en blanco. Porque allí lo que estamos diciendo es que hay una relación de agregación. O sea, una relación débil, una relación de agregación. Entonces, la relación de agregación está representando un objeto que está compuesto por otros, pero la coexistencia de la parte no está directamente relacionada con la existencia de el todo. ¿Listo? Y la composición es una relación fuerte. Es una relación fuerte. En ese caso, la relación fuerte se da, es el mismo concepto. Hay un objeto que está compuesto por otros objetos, pero la diferencia es que si el todo deja de existir, la parte deja de existir. ¿Sí? Entonces, lo otro es que en la agregación, la parte puede estar conformando puede estar en varios objetos. Por ejemplo, aquí estamos representando un punto conforma un polígono,
Pero si tenemos otra relación por acá, digamos de recta, entonces ese punto también puede estar conformado por esa recta. Por lo tanto, si miramos en el ejemplo que estoy dando, el punto hace parte del polígono, pero también el punto hace parte de la recta. Entonces, en la agregación eso es posible. En la composición no es posible. O sea, teóricamente en la composición nos dice que la parte solo va a pertenecer a un todo. Solo pertenece a un todo. Entonces, digamos que esas son dos de las características importantes entre la diferencia que hay entre la agregación y la composición. Aquí en el ejemplo que estamos viendo es que existe una persona, un objeto persona, y ese objeto persona tiene una parte que es el corazón. Si la persona deja de existir, el corazón deja de existir. Un corazón en un instante de tiempo solo pertenece a una persona. Un corazón no puede estar en más de una persona en un instante de tiempo. La nomenclatura para representar una composición es una línea que termina en un diamante al lado del todo, pero ese diamante está en negro, un rombo como negro, diamante o rombo negro. Entonces, eso significa que estamos modelando una relación de composición. ¿Está claro la diferencia entre agregación y composición? Eso lo tenemos en cuenta en el momento que nosotros estamos analizando y diseñando nuestro sistema. Les daba el ejemplo, creo que la clase pasada, les daba un ejemplo, auto y motor. Entonces, un auto está conformado por un motor. Entonces, en este caso, el motor en un instante del tiempo solo puede estar en un auto. Entonces, vemos ahí que hay una relación fuerte. Por lo tanto, ahí habría una composición. Dime, ¿quién me iba a hablar? Ese tipo de composición también lo tenemos que agregar en el trabajo que tenemos, en el punto 4. Pues en este caso tienes que determinar si en lo que estás modelando hay una relación fuerte. Entonces, si hay una relación fuerte, pues tienes que denominarlo como una relación de composición. ¿Cómo hacemos para determinar si es agregación o composición? Pues miren las dos características. Y una de las características más importantes es mire a ver si ese objeto pues, se puede compartir con otros objetos, o sea, se puede ser parte de otros objetos. Y miren qué pasaría si en un momento determinado si ese objeto del todo deja de existir, ¿qué pasa con ese objeto de la parte? Otro ejemplo, biblioteca, Universidad del Valle y programas de estudio. Hay una relación de todo y parte. ¿Por qué? Porque la universidad está conformada por unas decanaturas y las decanaturas a su vez con unos programas de estudio. Generalicemos como si los programas de estudio fueran los programas. Entonces, digamos que la universidad está compuesta por programas. Entonces, el programa de tecnología de sistemas, el programa de ingeniería de sistemas, el programa de ingeniería eléctrica y sucesivo. Hay una relación de todo parte. Esa relación es de composición o de agregación y justifiquemos por qué lo uno o por qué lo otro. ¿Cómo es? ¿La de quién? Universidad del Valle y planes de estudio. Como concretando que planes de estudio son los planes de formación en los cuales nos inscribimos. Ustedes están en una ingeniería de sistemas o están en una tecnología de sistemas y sucesivo. Profe, yo creo que es una relación de composición, porque sin la universidad los planes no pueden existir, los planes de estudio. Ok, en el momento que desaparece la universidad, los planes ya no existen. El plan de ingeniería de sistemas de la Universidad del Valle deja de existir. Entonces, es una relación de composición. Volvamos al ejemplo de proyecto. Entonces, tengo una clase proyectos, y tengo una clase investigadores. Y por política, un investigador puede pertenecer a más de un proyecto.
Entonces, ahí hay una relación de todo parte. Un proyecto está conformado por investigadores. De acuerdo a la característica que acabo de decir, ¿eso es una composición o es una agregación? Profe, Dime. buenas tardes. Disculpe, Buenas yo tardes. tengo una pregunta con respecto a la anterior. Sí. En el caso anterior nosotros tomamos que el todo eran los planes. No, O sea, el todo es la universidad. ¿y por qué la universidad deja de existir si un programa académico deja de existir, profe? No, Eh, la relación es al contrario. Si la eh, Universidad del Valle deja de existir, ¿qué pasa con los planes de estudio? pero entonces ahí estamos como tomando como el todo, el plan de estudio, ¿no? No, ¿por qué? Porque, porque recuerdo que había dicho que como que cuando están conectados por una composición, si se Ajá. elimina ese elemento, el todo desaparece. No, voy a corregir voy a corregir esto de aquí de una vez porque esto mismo me lo hicieron ayer. Si la clase, si el objeto, voy a dejarlo así. Si el objeto, si el Uy, objeto del todo desaparece, la parte deja de existir. ah, Ahí, ok. Eso me lo preguntaron la clase pasada y eso lo aclaramos la clase pasada, pero no había corregido eso allí, ¿vale? vale, profe, entonces es por eso, ¿cierto? O sea, si o sea, desaparece el todo, el objeto de todo, Uh-huh. ok, listo, gracias. Profe. O sea, la Pero, coexistencia de la parte va a estar supeditada a la existencia del todo. Entonces aquí, Entonces, si la persona deja si la persona deja de existir, pues su corazón deja de existir. profe, ahí está diciendo, si el componente es eliminado o desaparece, el objeto de todo desaparece, la parte, A ver, dejémoslo así, si el objeto del todo, o sea, si el objeto que conforma el todo, la si el universidad, objeto, en este caso. ajá, que También, conforma el todo, profe, ahí también desaparece, podríamos tomar el ejemplo como de un libro, ¿cierto? O sea, una cosa es un libro que contiene las páginas, pues muy diferente de un libro sin páginas, pues ya no sería un libro en sí. correcto, es correcta. pero también entonces podríamos decir que si desaparece la parte, también desaparece el todo. No, No, porque porque la una existencia del persona todo sin corazón. la existencia no es bidireccional, la existencia del todo no está supeditada a la existencia de la parte. Lógicamente Claro, es una parte esencial, ¿no? o sea, ahí sería porque, digamos, si uno tiene un libro, digamos, ejemplificándolo, el Uh-huh. hecho de que yo elimine algún tipo de página no deja de que el libro sea un libro. Pero pues si yo Exacto, elimino el libro, pues ya las páginas de base no van a existir porque el libro no existe. exacto, está muy buena esa analogía. Esa es la diferencia entre esas dos relaciones, la coexistencia. Y luego, luego lo vamos a ver cuando ya, digamos, estemos trabajando, implementando las clases, en este caso, pues en C, eso lo podemos modelar, luego lo miramos. Que si yo tengo un objeto que está conformado por unas partes y el objeto del todo desaparece, pues todas sus partes desaparecen. La coexistencia de la parte está supeditada a la existencia del todo. Como que no puede existir por sí mismo, ¿no? El programa académico, en este caso, de la Exacto. universidad. Ok, gracias, profe. Exacto. Mientras que en la agregación sí. Entonces, a eso los llevo. Supongamos que aquí esto es un proyecto. Digamos, esto es la clase proyecto. Y esta es la clase investigador. Y por regla, un investigador puede estar en más de un proyecto. Entonces, hay una relación de agregación. ¿Por qué? Porque un investigador puede estar en un proyecto, pero puede también estar en otro proyecto. Puede estar en varios proyectos al mismo tiempo. Al mismo tiempo es muy importante, porque hay discusiones en que dicen, pero, por ejemplo, si yo tomo el carro y le quito el motor y se lo llevo a otro carro, ya el carro estuvo en dos objetos. Entonces, sí, pero no en el mismo instante. O sea, un motor de un carro solamente está
en un instante de tiempo en un carro, en un auto, no está en dos autos al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que nos permite modelar este tipo de relaciones, la composición y la agregación. Fíjense la nomenclatura de la identificación en UML, cómo se relacionan, ¿no? Si usted pone el diamante en blanco, entonces significa que es una relación débil, es una agregación. Entonces, recuerden, la coexistencia y que pueda pertenecer a más de uno. Y el de composición, que significa que es una relación fuerte, el diamante está en negro, y aquí está muy involucrada la coexistencia y que el objeto que hace la función o el rol de la parte solamente está en un objeto que hace la función o el rol de todo. Profe, una pregunta. Dime. Entonces, la diferencia de ambas es que en una pueden coexistir los dos, en una tienen que coexistir los dos y en otra no. Podrían. No tienen, sí, sino podrían. Uh-huh. En la otra no es necesario que coexistan los dos. Así es. Listo. Profesor, una pregunta. Entonces, eso sería como una especie como de acoplamiento, así como de que una clase no, digamos, si en un programa ya muy grande, yo hago una modificación en una clase, una relación de composición, hace un acoplamiento bien alto, entonces eso podría perjudicar a todas las clases porque si es una cadena, digamos, que esta depende mucho de esta y esta mucho de esta. Exacto. Así es. Listo, profe. Y eso es lo que uno tiene que evitar, ¿no? Sí, eso, claro, porque ahí no volvió un problema, uno hay cualquier cambio. Sí, de todas maneras, recuerden que estos conceptos ustedes lo van a profundizar un poco más o los van a profundizar en ingeniería de software. Aquí solamente es para que lo tengan en cuenta, para que en el momento que comencemos ya a hacer las implementaciones de esto, pues tengamos el concepto claro, pero esto lo profundizan un poco más allá. Bueno, entonces ya hemos visto las tres relaciones, la de herencia, la de agregación y la de composición. Y por último, la asociación de uso. Entonces, la asociación de uso es que en un momento determinado los objetos en sus interacciones posiblemente un objeto utiliza a otro objeto. Entonces, esa asociación la representamos con una línea. Y lo que estamos diciendo allí, ok, este objeto se relaciona con este otro objeto en cuanto a las operaciones que puede utilizar. Entonces, un ejemplo de la vida real Un beisbolista. ¿Un qué? Un beisbolista, o sea, si tenemos el objeto jugador o lanzador y el objeto pelota, él interacciona con la pelota, la usa para lanzarla. Exacto. Y del otro lado está el objeto jugador con el objeto béisbol, que en este caso utiliza, béisbol no, el objeto bate, que en este caso pues mueve para darle un golpe al objeto pelota. Entonces miren la interacción allí de lo que está ocurriendo. Entonces esas interacciones en un momento determinado tenemos que modelarlas y luego vamos a ver que la forma de interactuar los objetos es a través de mensajes que se envían entre ellos. Y ese envío de mensajes se hace a través de los métodos. Entonces, un objeto puede decir, yo te voy a utilizar a ti y te voy a utilizar a través de este método. Entonces, esa es la forma como se relacionan en la relación de asociación para uso de un objeto frente a otro. Ahí están las 4 relaciones básicas de los objetos. La jerarquía o de herencia, la de agregación, la de composición y la de utilización. Y esos conceptos ustedes deben tenerlo en claro cuando vayan a modelar sus clases en un determinado sistema. Listo, ahí ya venía un ejercicio que básicamente pues ya lo reemplazamos por lo que están haciendo allá con su laboratorio. Y venían estos conceptos, estos ya unos conceptos propios del paradigma de programación orientado a objetos. Eso lo comenzamos a ver ya la próxima sesión cuando ya comencemos a trabajar un poco con clases en el lenguaje C. Hoy vamos a hacer una aproximación al lenguaje C de cómo comenzamos a trabajar en él. Y vamos a encontrar el concepto de encapsulación. Entonces, encapsulación. Entonces, en ese caso, ese concepto es que los objetos deberían de estar protegidos de su entorno y deberíamos de establecer como una interfaz para que puedan interactuar con ellos.
ejemplo de esa gráfica que están viendo allí, ustedes pueden utilizar el televisor con unas interfaces de encendido, apagado, subir volumen, bajar volumen, pero toda la estructura y todo el funcionamiento interno del televisor usted no lo pueden operar. Entonces, allí estamos diciendo que esas funciones esenciales del objeto televisor están encapsuladas y solamente se pueden mandar a ejecutar a través de interfaces, en este caso, pues, de botones y de otros elementos. Entonces, eso va a suceder con nuestras clases. Y vamos a ver que eso lo podemos lograr con algo que se llama modificadores de acceso. Entonces, modificamos o cambiamos los modificadores de acceso y con eso podemos establecer el concepto de encapsulación. Otro concepto que vamos a encontrar en el paradigma de programación orientada a objetos es el polimorfismo. Entonces, el polimorfismo es una propiedad que van a tener los objetos de poder ejecutar algo similar, o sea, una acción similar, o que se llama igual, pero que en el fondo se ejecuta de manera distinta. Entonces, allí tenemos un ejemplo que es la clase transporte. La clase transporte puede tener la clase auto, la clase avión y la clase caballo. Y posiblemente ellas tienen los métodos de avanzar y de frenar. Pero en cada una de ellas es distinta. Avanzar en el avión, avanzar en el automóvil y avanzar en el caballo son distintas. Un ejemplo que les puedo dar de la vida cotidiana más pegada hacia ustedes es, por ejemplo, pelar fruta. Entonces tenemos una clase fruta y tenemos la operación pelar fruta. Entonces posiblemente si la fruta es una naranja, entonces posiblemente usted la va a pelar de una determinada manera. O si la fruta es papaya, usted la va a pelar de una determinada manera y va a necesitar un instrumento para pelarla. Pero si la fruta es banano, entonces pelar fruta se va a hacer de una determinada manera y de pronto no va a necesitar un instrumento para pelarla. Entonces miren que estamos hablando de la misma acción, pelar fruta, pero que en un momento determinado su forma de ejecutar es distinta. Internamente sus actividades, sus pasos para ejecutar son distintos. Ya eso es lo que se llama polimorfismo. Bueno, ¿qué otros conceptos encontramos en la programación orientada a objetos? Entonces, los objetos se interactúan entre ellos pasándose mensajes. Y eso lo vamos a ver que lo hacemos a través de los métodos. Cada objeto tiene su propia zona privada llamado estado interno y que posiblemente pueden tener otros objetos, que en ese caso estaría estableciendo la relación de agregación y de composición. Cada objeto pertenece a un tipo de clase y básicamente las clases agrupan objetos que tienen el mismo tipo, tanto de estructura como de funcionamiento. Y en un momento determinado van a también a recibir los mismos tipos de mensaje. Entonces, todo objeto siempre va a estar representado por una clase. Por eso es que nosotros arrancamos en el análisis identificando los objetos y luego declarando las clases. Y ya cuando implementamos, lo que hacemos es que construimos la clase y con base en las clases creamos los objetos. Cada objeto tiene una interfaz que le determina cómo va a funcionar, donde en ese caso pues va a recibir esos mensajes. Y cada objeto va a tener una implementación oculta para el resto del mundo. Entonces, a esa implementación oculta es lo que le llamamos encapsulación. Entonces, eso teóricamente lo vamos luego a poder hacer en los lenguajes de programación. Inicialmente, pues en esta materia, en C++ y luego en otros lenguajes que ustedes vean, el próximo semestre en interactiva, pues con Java. Bueno, entonces este taller no fue y esto fue bueno, el taller fue lo que pusimos la clase pasada y esto fue lo que nos faltó, nos quedó haciendo falta la sesión pasada. Pregunta antes de arrancar el otro tema. Preguntas. Esos conceptos que acabamos de abordar ahí de relaciones, ustedes los deben de tener en cuenta en primera instancia para establecer su diseño. O sea, esos conceptos son importantes para establecer su diseño, porque luego con base en ese diseño es que vamos y establecemos una construcción. O sea, trasladamos ese diseño a un determinado lenguaje con las reglas y con los parámetros que nos den el lenguaje como tal. Profe, Dime. ¿el encapsulamiento cómo funciona? Sí, porque si uno tiene acceso al código fuente, pues ya tiene acceso a todo. Entonces, Bueno, en este caso,
Pues hay diferentes momentos en los cuales tú estás viendo el software. Entonces está el momento de la construcción del software, que lógicamente allí te voy a cambiar el contexto con el ejemplo que te di ahora. Nosotros el televisor lo podemos operar, pero no tenemos acceso a su parte interna, ¿cierto? Pero quien lo fabricó sí sabe lo que hay internamente y sabe cómo funciona. Igual hay personas que conocen de esa parte interna y si en algún momento el televisor se me daña, pues yo lo llevo a esa persona y esa persona con los conocimientos pues puede entrar a revisar esas partes internas y mirar a ver qué está pasando. O sea que mira que hay dos momentos. Lo mismo va a pasar con el software. El software está en el momento de construcción que tenemos la disponibilidad o tenemos la facilidad de poder ver todo lo que internamente conforma el software, todas sus arquitecturas, todas sus estructuras, todas las tecnologías que hemos implementado. Pero quien lo va a utilizar no va a tener esa posibilidad, porque primero nosotros se lo impedimos y segundo porque posiblemente no tiene los conocimientos para hacerlo. Pero más que todo es porque nosotros cuando desplegamos un software no desplegamos su estructura interna, sino que simplemente damos unos mecanismos para que él pueda interactuar. Ejemplo de eso es este software que usamos aquí. Si yo le digo campus virtual, mira que yo puedo ahí entrar a trabajar con el campus virtual y me dan esta interfaz para que yo pueda ingresar a él, a ver qué hay allí. Me dan esta interfaz y con esta interfaz yo puedo ir a revisar los cursos que hay y sucesivo. Pero mira que tengo elementos para poder interactuar, pero no tengo la accesibilidad de ir a mirar la estructura donde están guardando los datos de este programa. O sea, eso no está a mi alcance. Digamos que en este caso no puedo saber cómo lo están haciendo, ni tampoco tengo la estructura de cómo funciona este programa. No tengo el alcance, a pesar que yo posiblemente tengo el conocimiento para saber esto cómo fue construido, yo como usuario no tengo la forma de poder ver esto internamente cómo está constituido. Que en este caso este programa pues se llama Moodle, que se llama Campus Virtual, pues es un software gratuito que se llama Moodle. Y si yo vengo aquí a Moodle y esto es de código abierto y lo bajo, ahí sí ya yo tengo la posibilidad de ir a ver su estructura interna. Pero cuando lo estamos trabajando, no. Pero solamente... digamos, Dime. pero el encapsulamiento, pues de cierta manera no se genera un encapsulamiento cuando un programa se compila, porque pues cuando un programa ya es compilado, pues ya uno sabe. No, ese es otro concepto. Digamos que ahí el encapsular no significa que el encapsular como tal no significa que tengamos la estructura como tal a nuestra disposición. El encapsular es que el encapsular es que la estructura de las clases que yo voy a montar, porque esto lo estamos viendo desde el punto de vista de programación orientada a objetos, que los componentes que tienen las clases no se puedan acceder si yo como diseñador y constructor de esa clase no lo permito. ¿Sí? No lo permito. Profe, entonces, digamos, hay un ejemplo sería como del encapsulamiento. Sí. Es que nosotros, cuando nosotros estamos programando, digamos, directamente en el compilador, nosotros vemos todo el proceso que se ve, o sea, digamos, una suma, entonces nosotros vemos que él solicita que el dígito A y el dígito B, y entonces después vemos que hay un método que si el dígito A es tanto, entonces sumarle tal. Cuando nosotros encapsulamos, lo que hacemos es que el usuario solamente el programa le solicita los números, no le dice, vea, es que este número es el A y este número es el B, no, simplemente, vea, ingresa un número, ingresa otro número y le da el resultado. Él no ve ni cómo se realiza la suma, ¿no? No, tampoco. Profesor. No. Profe. Dime, Carlos. Pues, profe, pues yo quería agregar algo porque yo sí tuve una época en la que batallé bastante con el término. Pero al final, no sé si de pronto puedo ayudarle de pronto a Sergio que está dudando. Básicamente, en programación orientada a objetos hay un concepto que se llama abstracción. Entonces, hace de cuenta que vos tenés una idea de algo y sacar las cosas más importantes de esa idea. Por ejemplo, una persona tiene muchas características y cosas que puede hacer. Una puede hacer muchas cosas y tiene mucha información. Pero digamos, vos querés abstraer simplemente los datos como nombre, como, no sé, caminar, como su dirección de correo electrónico, pero no te importa qué zapatos va a usar. Entonces, digamos, ese primer concepto de abstracción es muy importante al momento de encapsular. ¿Por qué? Porque vos tenés muchos datos, pero vos vas a encapsular, a proteger, entre comillas, lo que realmente
no es relevante para otras clases que van a hacer uso del objeto, como puede cualquier otra clase. El hecho de que vos encapsules no significa que cualquier persona no lo pueda ver. Puede meterse al código fuente, puede verlo, no significa que estés protegido de nada. Simplemente es algo como un proceso mental en el que ocultamos ciertos datos ante el usuario con la encapsulación. Los abstraemos y los encapsulamos, ¿sí? No sé, por último, como por dar algún tipo de ejemplo, por ejemplo, yo tengo una persona y esa persona tiene un nombre y un correo, y esa persona come. A mí no me interesa saber qué come, solo necesito que ella coma. Entonces, otra clase que vaya a utilizar ese método va a decir, ah, va a comer. No me interesa qué va a comer, solamente sé que va a comer. Pero es algo más como una idea, porque si los programas con un paradigma funcional, en el paradigma funcional no existe ese término, eso es algo de programación entre objetos. No sé si me hice entender, si de pronto te ayuda más. Gracias, Carlos. Listo, profe. Bueno, para aterrizar todo esto que estamos diciendo. Entonces, mire, esto lo vamos a ver en la próxima sesión. Aquí estoy implementando una clase ya en lenguaje C, y esto es mi código, ¿sí? Este es mi código. El que yo pueda ver el código, el que yo pueda acceder o modificar todo este código que está aquí, no es lo que está diciendo que si está encapsulado o no está encapsulado. Por eso cuando mencionabas, Sergio, que decía, no, lo que pasa es que yo lo encapsulo cuando hago un proceso de compilación y ya la persona no puede acceder al código fuente como tal. Entonces, ese no es el concepto ese como tal no es el concepto de encapsulación, porque como lo remató Carlos, el concepto de encapsulación es un concepto del paradigma orientado a objetos. Entonces, C es un lenguaje híbrido. Ahorita vamos a ver eso. C es un lenguaje híbrido. Híbrido en el sentido que permite programar de forma funcional y estructurada y permite programar. C++, no C, sino C++ es un lenguaje de programación que permite programar de forma estructurada o funcional, o puede programar de forma orientada a objetos. Entonces, si construimos un software que esté soportando el paradigma funcional y estructurado, pues de todas maneras el proceso de compilación él va a traducir el código fuente en un código de bajo nivel. Entonces, en ese caso, eso no es la encapsulación, eso se llama así, proceso de compilación, donde el proceso de compilación lo que hace es que traduce este código que está en un lenguaje de alto nivel a un código de bajo nivel, a un código de máquina. Entonces, ese proceso se llama proceso de compilación. Entonces, no tiene que ver con el proceso de encapsulación. Lo que sí tiene que ver con el proceso de encapsulación es que yo, como diseñador, establezca que de esa estructura de la clase se va a poder utilizar fuera de ella por otros objetos o por otras clases. ¿Qué se va a poder utilizar? Eso que se pueda utilizar no está encapsulado. Lo que yo diga, esto de la clase va a estar oculto, va a estar protegido, va a estar encapsulado. Entonces, a eso le vamos a denominar una protección de su estado interno en cuanto a la manipulación de sus datos. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a lograr en C, en este caso, con algo que llaman modificadores de acceso? Entonces, mire que aquí, pues ahora que retomemos esto, la próxima clase que retomemos esto, aquí yo les voy a explicar, aquí estamos construyendo una clase, y además aquí estamos declarando qué de la clase es público y qué de la clase es privado. Y también vamos a tener otro modificador de acceso que es el protegido. Entonces, ¿qué es privado? ¿Qué es protegido y qué es público? Entonces, lo que yo establezca, lo que yo quiera proteger del mundo exterior a esta clase, es lo que vamos a denominar que lo estamos encapsulando. Entonces, en este caso, aquí, ¿qué estamos encapsulando? Estamos encapsulando estos datos. O sea, nadie va a poder modificarme, nadie por fuera de la clase triángulo me va a poder modificar la base, la altura y el área. ¿Pero por qué nadie lo va a poder modificar? Ah, porque lo estoy encapsulando. ¿Y cómo lo estoy encapsulando en C? Volviendo esos atributos privados. Mientras que esto por acá son públicos. Entonces, ustedes preguntarán, bueno, ¿y si usted está ocultando los datos del triángulo, entonces, ¿cómo vamos a hacer para que cuando modifiquemos la base del triángulo se pueda modificar? Entonces, ahí es donde viene la interfaz pública. Aquí es donde viene el botón de encender el televisor. Entonces, nosotros le damos
a la clase un elemento para que pueda modificar su base. En este caso va a ser este método, el método setBase. Entonces, el método setBase es público, significa que lo podemos mandar a llamar en cualquier lado y le vamos a pasar el nuevo valor de la base, pero no me van a cambiar el valor de la base directamente, lo van a hacer a través de una interfaz. Entonces, para concluir, el concepto de encapsulación es que yo como diseñador establezco que unos elementos de mi clase van a estar protegidos. ¿Protegidos por quién? Protegidos del exterior. Nadie del exterior me va a poder usar esos elementos, esos miembros de la clase. Cuando hablamos de miembros, estamos hablando de atributos, de datos o de operaciones, de métodos. Pero entonces eso lo retomamos bien cuando ya comencemos a abordar cómo implementamos la programación orientada a objetos en el lenguaje de programación. Por el momento es el concepto. Entonces, el concepto es que tú como diseñador dices que eso no lo pueden modificar. Y la pregunta sería, ¿y por qué? Porque en este caso sería riesgoso que fuera de la clase pudieran modificar los datos. Por ejemplo, si estás construyendo una aplicación que tiene que conectarse a una base de datos, pues tú no puedes permitir que de cualquier lugar se puedan establecer la conexión a esa base de datos de esa aplicación. Entonces, lo más probable es que construyamos un mecanismo, y en este caso una clase, donde la función de ella va a ser conectarse a la base de datos. Y en ella va a estar los parámetros de conexión de base de datos. Entonces, ahí va a estar el usuario, va a estar la dirección IP y va a estar la clave de ese usuario. Y eso solamente lo conocen allí. Y tú no vas a permitir que eso lo puedan modificar de otro lado. Entonces, en ese caso, encapsula esos datos. Y entonces la pregunta es, ¿y entonces si se va a conectar a la base de datos, cómo se hace? Entonces, ahí es donde, como diseñadores, nosotros decimos, bueno, creamos un mecanismo que le permita a esa persona usar la conexión, pero a través de una interfaz, a través de una operación, tal cual como ocurre en el televisor. En el televisor a nosotros no nos han dado la manera de meternos al circuito y hacer algo para que en ese circuito le diga, prenda. No, a nosotros nos brindaron un botón o nos brindaron un control remoto que presionando un botón le manda un mensaje al televisor y le dice, mire, enciéndase, y el televisor se enciende. ¿Listo? ¿Es claro allí? ¿Queda claro el concepto de encapsulación? Y también que quede claro que el concepto de encapsulación no es que yo compile o interprete el código fuente de mi programa. ¿Listo? Sí, listo. Bueno, chicos, entonces vamos a hacer bueno, esos son los conceptos que están en el paradigma de programación orientada a objetos. Recuerden que eso es un paradigma. Cuando hablamos de un paradigma, es una teoría que ya construyeron y que nos da los lineamientos para que nosotros modelemos y construyamos aplicaciones, en este caso, programas. Y lo otro es que nosotros vamos a hacer la implementación. Vamos a hacer la implementación. Entonces, voy a abrir esta diapositiva de clase. Creo que ya la tenía abierta acá, pero voy a cerrarla y voy a abrir esta. Ok, entonces, pues básicamente cuando ya pasamos de la fase de análisis y diseño, necesitamos comenzar a construir las aplicaciones. ¿Y en qué construimos el mundo computacional? Lo construimos en unas herramientas que se llaman lenguajes de programación. Entonces, existen muchos lenguajes de programación. En la actualidad existen muchas formas de poder programar una computadora. Pero ¿en qué consiste programar una computadora? Y ahí es donde se vuelve relevante los paradigmas de programación y los algoritmos. Pues consiste en que yo tengo que darle órdenes a la computadora. Y aquí hay una barrera de lenguaje, porque nosotros conocemos unos determinados lenguajes o unos determinados idiomas con el cual nos comunicamos, y el computador tiene un lenguaje diferente, que es el lenguaje de máquina. Y lo más probable es que nosotros no entendamos el lenguaje de máquina. Entonces, en últimas, lo que tenemos que hacer es una aproximación de una construcción que luego va a tener que entender el computador. Para eso, pues nos ofrecen diferentes herramientas que nos permiten hacer eso. Entonces, en últimas, cuando alguien construye un programa, lo que le está diciendo al computador es, mire, usted va a hacer esto. Entonces, por ejemplo, los que crearon
GIMP, entonces lo que le dijeron es, usted va a permitir modificar imágenes y todas esas cosas. Los que crearon Windows, entonces usted se va a encargar de operar el computador. Los que crearon LibreOffice o los que crearon Office, entonces lo que dijeron es, bueno, aquí van a haber unas herramientas que van a permitir escribir textos y sucesivo. Entonces cada programa tiene un propósito. Y lógicamente ese programa tuvo que haber pasado por una fase de análisis y una fase de diseño. Esos programas debieron haber pasado por esas fases para poder haber declarado exactamente cuáles funciones iban a utilizar. Y entonces, ¿en qué se construyen esos programas? Pues se construyen en lenguajes de programación. Los lenguajes de programación no son más que otros programas con capacidades de que permitan escribir las órdenes que yo le voy a dar al computador. ¿Sí? Entonces, existen muchos lenguajes de programación. Entonces, esos lenguajes de programación se pueden clasificar en lenguajes de alto nivel, en lenguaje de máquina, y para que esos lenguajes de alto nivel puedan acercarse al lenguaje de máquina, entonces se construyeron los compiladores. Que el compilador no es más que otro programa que se encarga de traducir las órdenes que nosotros damos en un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel. Entonces, los lenguajes de alto nivel, pues son toda la gama de lenguajes de programación que nos ofrecen para que nosotros podamos escribir órdenes en él. Cada lenguaje tiene su sintaxis y cada lenguaje tiene sus estructura. Entonces, por ejemplo, está el lenguaje de programación Java, que solo permite programar orientado a objetos. Está el lenguaje de programación C++, que es un lenguaje de programación que permite programar en funcional o en paradigma de programación orientada a objetos. Está PHP, que también permite programar en las dos. C#, que solamente permite programar orientado a objetos. Python, que permite programar estructural y también permite programar orientado a objetos, y sucesivo. Entonces, existen una gran cantidad de lenguajes de programación. Estos lenguajes de programación son los que permiten programar, son los lenguajes que están categorizados como lenguajes de alto nivel. Y posiblemente cada uno de ellos nos va a ofrecer o un compilador o un intérprete para que esas órdenes que ellos manejan puedan ser traducidas a un lenguaje de máquina. O sea, lo que en últimas el computador interpreta es el lenguaje de máquina. Eso es lo que él hace. Entonces, yo puedo programar el computador a través de un lenguaje de alto nivel donde se hace un proceso de compilación o de interpretación y él, en este caso, entenderá lo que yo le estoy diciendo. Pero para yo poder saber cuáles órdenes le voy a dar, tuve que haber entendido el problema, tuve que haber diseñado el problema. O sea, yo no puedo irme directamente, en este caso, a C++ a tirar código, porque si no tengo claro la estructura y todas las interrelaciones que existen de lo que va a construir, pues va a ser muy complicado hacer esas cosas. ¿Listo? Entonces, los lenguajes de programación nos ofrecen elementos que nos permiten tratar los datos. Entonces, nos permiten hacer operaciones aritméticas, en este caso con los operadores aritméticos. También nos permiten establecer operaciones lógicas, en este caso con los operadores lógicos. Estos de aquí serían los operadores aritméticos para hacer operaciones de cálculos. Estos de aquí serían los operadores lógicos para establecer asociaciones en enunciados lógicos, o sea, juicios de valor, de verdad o falsedad. Esos son los operadores lógicos. Los lenguajes de programación nos permiten comparar datos, no solamente números, sino comparar datos. Entonces, si un dato es igual a otro, si un dato es diferente de otro, si un dato es menor que otro, si un dato es menor o igual que otro y sucesivo. Entonces, estos serían los operadores relacionales, operadores aritméticos, operadores lógicos, operadores relacionales. En un lenguaje de programación podemos hacer que el programa tome decisiones. Entonces, están las estructuras de decisión. Entonces, el lenguaje de programación me va a permitir hacer eso. El lenguaje de programación me va a permitir guardar o recuperar datos, inicialmente de la memoria y después en un medio de almacenamiento auxiliar. Entonces me permite recuperar y guardar datos. También me permite guardar y recuperar datos a través de elementos de entrada y salida, como instrumentos que hayan, teclado, mouse, joystick, cualquiera de esos elementos. En últimas, internamente los computadores lo que operan son datos en código binario, porque el lenguaje del computador es un código binario.
En última, lo que todo al final es convertido en datos. Por ejemplo, aquí está hablando de la A. La A es un código que en código ASCII significa el código 65. La B sería el código 66. El color rojo es un código numérico, dependiendo del formato que establezcamos. Entonces, en últimas, en la computación, todos son valores numéricos. Entonces, uno de esos lenguajes de alto nivel es el lenguaje C++. Entonces, el lenguaje C++. Entonces, el lenguaje C++ es un lenguaje que ya tiene pues, un alto nivel de madurez. Se viene trabajando desde 1980. Y el lenguaje C++ de alguna manera surge para poder implementar el paradigma de programación orientada a objetos. Porque antes del C++ estaba el lenguaje C solo. Pero el lenguaje C no soporta el paradigma de programación orientada a objetos. O sea, yo en lenguaje C no puedo construir una clase porque el lenguaje no me lo permite. Entonces, si quiero trabajar con el paradigma de programación orientada a objetos, tengo que mirar hacia el lenguaje de programación C++. En últimas, el C++ pues soporta todo lo de C, pero también me permite programar con el paradigma de programación orientada a objetos. O sea que acá yo puedo declarar clases en todos los fundamentos que hasta el momento hemos visto. Bueno, entonces, si yo voy a programar un computador, necesito paradigmas. O sea, ¿qué paradigmas qué son? Pues son teorías que dicen cómo se debe programar y existen muchas formas de programar el computador. Entonces, por ejemplo, está la programación imperativa, está la programación dinámica, está la programación lógica, está la programación funcional, la programación declarativa y está la programación orientada a objetos, que es la que se aborda en este curso. Por eso se llama Introducción a la programación orientada a objetos. Y ya hemos visto algunos conceptos. Entonces, esos conceptos se relacionan con ciertos lenguajes de programación porque soportan ese lenguaje de programación. Por ejemplo, si yo me muevo a un lenguaje que se llama Prolog, entonces yo en Prolog no podría programar orientado a objetos porque Prolog lo que permite es programar en el paradigma de programación lógica. Entonces, cada uno va a tener una forma de programar la computadora y los paradigmas nos orientan en sus conceptos. Entonces, ahorita con la pregunta que hacía Sergio acerca de la encapsulación, pues básicamente el concepto de encapsulación es un concepto de la programación orientada a objetos. Posiblemente en otros paradigmas de programación, pues no lo vamos a encontrar. Aterrizando un poquito lo que habíamos dicho, bueno, cada objeto tiene un nombre, una interfaz y un estado interno. Entonces, siempre vamos a tener un nombre. Siempre vamos a tener el nombre del objeto. Ya cuando nos estamos acercando al lenguaje, vamos a ver que esto es una variable de objeto. Para el lenguaje de programación, esto va a ser una variable. Va a tener una interfaz, que en este caso van a estar soportados por los métodos, y va a tener un estado interno que van a ser los atributos con los valores que puedan contener. En el paradigma me debe permitir establecer las relaciones. Entonces, aquí está la relación de herencia, la relación de composición, la relación de agregación y la relación de uso. Entonces, digamos que el lenguaje de programación debería de permitir establecer esas relaciones. Ejemplo de algunos objetos, pues entonces tenemos el objeto bombillo, que nos deberían de permitir una interfaz para prender y apagar el bombillo. Y el estado interno de ese bombillo es si el bombillo está encendido o está apagado. Si da luz o no da luz. Está prendido o está apagado. Una puerta, su interfaz o sus operaciones deberían abrir y cerrar. Lógicamente, aquí llegué por el análisis que tuve que haber hecho y posiblemente ya tengo el diagrama de clase. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que podemos ver de objetos. Y esto podríamos representarlo de esta manera. Mire, el mecanismo que establece si da luz o no da luz el objeto bombillo está oculto, no está manipulable hacia el exterior. Entonces, en ese caso, esto está encapsulado posiblemente porque no lo pueden operar de afuera. Entonces, ¿cómo le cambian el estado a este atributo? A través de esta interfaz.
a través de un método llamado prender o a través de un método llamado apagar. Entonces, esa es la forma como poder. Y en este caso, estos no están encapsulados, o sea, estos son públicos, o sea, se pueden usar desde otro lado diferente al interior de la clase o al interior del objeto. En lenguaje C, la relación de las clases pues se establecen a través de la relación de herencia y más adelante vamos a ver que podemos establecer relaciones a través de punteros y de referencias. Eso por allá en la clase 7. Cuando lleguemos por allá a la semana 7 estaremos abordando estos conceptos. Entonces, estas relaciones o este mecanismo de relacionar los objetos lo podríamos relacionar con herencia, que es una relación básicamente de clases, porque yo lo establezco en la clase y heredo la clase, y la relación de objetos, que lo podemos hacer a través de esos mecanismos de punteros, de apuntadores o de referencias. Ya cuando lleguemos a la clase 7 entenderemos un poquito más esto. Para poder llegar a ese punto de desarrollo, pues nosotros tenemos que utilizar unas metodologías para llegarnos allá. Entonces, mire que aquí esta es la metodología clásica. Esta es la metodología clásica donde establece un levantamiento de requerimientos, un análisis y diseño, una implementación, una prueba y un despliegue. Generalmente nos enfocamos aquí, en la construcción del software. Mire, aquí en la fase de construcción. La implementación se hace en la construcción del software. Pero para poder nosotros construir esto, tuvimos que haber realizado el análisis y el diseño. Y para poder haber realizado el análisis y el diseño, debimos haber conocido muy bien los requerimientos que querían solucionar de ese mundo real, de ese sistema del mundo real, para poderlo venir a modelar en ese mundo computacional. Entonces, digamos que esto aquí hay unas fases. Y mire que la fase de la construcción en un lenguaje de programación, pues no es que sea la más importante. Es importante, pero no es la más importante. Ni tampoco arrancamos haciendo software en la fase de implementación. Yo en la fase de implementación ya tuve que haber resuelto todos los elementos del diseño. Que me ajusten a esos requerimientos que me están dando. En algunas ocasiones, pues estas metodologías pues, han ido evolucionando y también, digamos que ofrecen iteraciones. En la primera iteración hacen todo lo que es la elaboración, en la segunda iteración hace toda la construcción, en la siguiente iteración hace toda la transición. ¿La transición de dónde? De la construcción del software, después de que hayan pasado sus pruebas, al despliegue en producción en el sistema del mundo real como tal. Y hay otros conceptos ahí pues de gestión de proyectos y lo demás. Otra metodología que actualmente se está usando mucho son las metodologías, otra corriente son las metodologías de desarrollo ágil. Entonces allí una de las que más se hablan en la actualidad es la metodología Scrum. Entonces digamos que esa es otra forma de administrar el proyecto de desarrollo de software. Entonces vuelve y juega, posiblemente aquí es donde se está desarrollando el software, aquí es donde se está desarrollando y posiblemente aquí también se están creando diseños, pero se tuvo que haber se tuvo que haber establecido unos requerimientos, unas funciones. Entonces digamos que aquí este es el ciclo de vida del desarrollo del software a través de Scrum y por acá vamos entregando las funcionalidades. ¿A quién? Todo este es el equipo de desarrollo. Aquí se construyeron las funcionalidades del software que en este caso se establecieron acá en la primera fase, donde se creó algo que llama el backlog. Aquí están todos los requerimientos. Se hace una planeación de al menos 4 semanas, de mínimo 1 semana o máximo 4, y se van construyendo funcionalidades que se le van entregando al cliente. Esto es otra manera. Esto lo que le estamos queriendo decir es que el software no se construye directamente en la codificación o en la fase de implementación. ¿Cómo comenzamos a programar en C? Y en cualquier otro lenguaje, conociendo su sintaxis. O sea, cada lenguaje nos va a dar una sintaxis. Cada lenguaje nos va a dar una sintaxis. Entonces, en lenguaje C vamos a establecer, nos va a dar unas órdenes y vamos a establecer unas reglas de cómo deberíamos de tirar el código. A eso le vamos a llamar estilos de programación. O sea, cada lenguaje de programación posiblemente tiene su estilo. Entonces, dentro de la sintaxis van a haber palabras claves. Entonces, como la palabra class, la palabra private, la palabra public. Esas palabras claves no se pueden utilizar como identificadores en los datos. O sea, yo no puedo decir que un dato se llama class. ¿Por qué? Porque es una palabra clave del lenguaje.
Entonces, lo más probable es que el lenguaje, en el momento de compilación, entonces me diga que eso está errado. En lenguaje C vamos a utilizar llaves, y las llaves básicamente me agrupan sentencias. Entonces, siempre vamos a utilizar llaves. De hecho, en estructuras, si no establecemos llaves y tenemos un conjunto de instrucciones, él va a asumir que en ese bloque de instrucciones solamente existe una. Luego representamos eso. Entonces, las llaves indican un bloque de instrucciones. Y en C, cada línea, cada sentencia termina con un punto y coma. Si no terminamos con un punto y coma, pues en ese caso nos va a dar un error. En los estilos vamos a establecer que siempre vamos a tener una llave de apertura y una llave de cierre y van a estar en el mismo nivel. Y en el estilo de C, cada sentencia debe estar en una línea. Aunque podríamos tener en una sola línea 2 sentencias, por estilo no estaría bien. Entonces nosotros debemos de respetar esos estilos. En los lenguajes de programación vamos a poder hacer comentarios, y los comentarios los podemos hacer de una línea con // o con múltiple línea con /*. Voy a ir representando algo acá para que no quede eso. Ahorita, de todas maneras, también lo abordamos en el lenguaje, pero como para que no quede así en el aire, les voy mostrando acá en el editor. Mire, vamos a utilizar este Online GDB que es en línea. Podemos también instalar uno de escritorio, y aquí hay mucho lenguaje y vamos a utilizar el lenguaje C++, la versión del año 17. Entonces, aquí podemos ver un comentario. Mire, esto es un comentario. Arranca con un /* y termina con un */ y es de múltiple línea. Aquí yo puedo hacer un comentario, impresión de mensaje. Esto es un comentario de una línea, ¿sí? Y cada sentencia termina con un punto y coma. Entonces, mire, esta es una sentencia y esta es otra sentencia. Por sintaxis, esto lo podríamos hacer, por sintaxis. Entonces, en una sola línea podríamos tener 2 sentencias, pero por estilo no lo vamos a hacer. Cada sentencia va a estar en una sola línea. Profe, que tengo una pregunta. Dime. ¿Qué versión vamos a trabajar? La versión 17. Listo, profe. Gracias. Bueno. Por estilos, en cada programa que nosotros realicemos vamos a tener esta estructura. El nombre del programa, la versión, la fecha de creación, la fecha de la última modificación, el autor y para qué sirve. Entonces, por estilo, no significa que sea necesario, pero por estilo. Y por estética. ¿Por qué por estética? Por depuración. Porque posiblemente el proyecto que yo haga, no siempre yo lo voy a utilizar, sino que posiblemente lo pueda utilizar otra persona. Entonces, los comentarios y la información que yo deje en el código como documentación le será de mucha importancia para otras personas que lo vayan a asumir. Entonces, por ejemplo, voy a abrir este. Entonces, a esto de acá arriba a lo que me estoy refiriendo. Entonces, mire, por estilo, acá arriba en cada programa vamos a tener esta plantilla. Aquí hay otro archivo, está la plantilla. Aquí hay otro archivo, está la plantilla. El nombre del archivo, el autor, el correo, la fecha de creación, la fecha de modificación, una versión y una funcionalidad. ¿Listo? Por estilo. También en las clases vamos a definir la ficha CRC. La ficha CRC. La ficha CRC es que vamos a dar el nombre de la clase con los comentarios y la responsabilidad y la colaboración. Entonces, ¿cómo se llama la clase? ¿Qué hace la clase? ¿Y de quién necesita? Entonces, si vemos acá, en la clase, aquí está, la clase triángulo, la responsabilidad de calcular el área de un triángulo y por el momento no necesita de ninguna colaboración. Entonces, esta es la ficha CRC. También por comentario y por documentación la vamos a poner allí. Profe, qué pena, ¿usted podría copiarlo y pegarlo en el texto de Meet? Para yo ponerlo aquí en un archivito. Que la diapositiva. Sí, todos esos comentarios, hasta colaboración. Bueno, no te preocupes. Acá en el material de clase. ¿Dónde? Aquí, no, esto es Pi. Es que como ahora tengo clase con Pi, venga, yo abro aquí
Introducción a la programación orientada a objetos. Esta. Entonces, eso que les estoy mostrando allá está aquí, míralo. Hola mundo, captura datos, triángulo, clase en C++. Y otros ejemplos. Entonces, cuando tú abres aquí, él te abre el online GDB, ¿vale? No, listo, profe, listo. Profe, ¿usted qué clases da? En ese semestre estoy dando IPO y PI. Y en algunos otros semestres City, en algunos semestres algoritmo, en algunos semestres ingeniería de software. Entonces, depende del semestre. Bueno, chicos, entonces, sigamos viendo esos conceptos. Esos conceptos que estamos viendo, pues básicamente ya son del lenguaje de programación, ¿no? Del lenguaje de programación que vamos a utilizar. Ok. Entonces, por estilo, vamos a tener esa clase, esa ficha CRC. Los identificadores, vamos a tener una regla, los identificadores. Los identificadores son los nombres de los datos, ¿no? Y de los atributos y de los métodos. Entonces, cuando usted ya tiene el diseño, vamos a utilizar algunas reglas. Entonces, todo identificador para las clases va a empezar en mayúscula la primera letra, el nombre de la clase. Entonces, si vemos acá, esta clase se llama triángulo. Entonces, mire que la T está en mayúscula. Esto es por estilo. Por sintaxis, si la pone en minúscula, eso funciona. Pero por estilo y por nomenclatura, en el mundo de la programación, las clases, la primera letra de cada palabra va en mayúscula. ¿Listo? Entonces, por eso, la primera letra de cada clase va a ir en mayúscula. Las demás van a ir en mayúsculas y en minúsculas. Entonces, por ejemplo, aquí, base, lo que son atributos y lo que son métodos, van en un formato que llama, bueno, esto es un estilo de programación, es un estilo de nomenclatura que se llama camel case. Yo no sé si creo que se los mostré la clase pasada, ¿cierto? Camel case. Sí, profe. Este es el estilo camel case. Entonces, upper camel case y lower camel case. Entonces, acá mismo en los identificadores también lo vamos a hacer de esa manera. En algún momento los identificadores, el único símbolo especial que puede tener es el símbolo, el guión al piso. Los identificadores tienen que empezar con una letra y pueden tener números, pero no pueden empezar con números. Entonces, mira, aquí tenemos unos nombres no válidos. Este no es válido porque comienza con un 9. Este tiene un carácter especial, este tiene un carácter especial. Este es válido porque comienza con una letra, tiene números y tiene el guión al piso. ¿Listo? Entonces, esos serían los estilos que vamos a tener para los identificadores. Entonces, la clase comienza con una letra en mayúscula, mientras que las etiquetas, o sea, los objetos, las variables y las funciones, los métodos, comienzan en minúscula. Por ejemplo, aquí, si vemos este es un atributo, esto es un método. Entonces, si miran el método aquí, está conformado por dos, si lo están viendo bien, ahora amplío un poquitico aquí este tamaño. Si lo ven allí, el nombre del método tiene dos palabras, la palabra set y la palabra altura, y todo está en minúscula, menos la primera letra de cada palabra a partir de la segunda. Lo mismo acá, los atributos. Si yo dijese aquí base triángulo, digamos que el atributo se llame base triángulo, entonces mire que va en minúscula y solamente va en mayúscula la primera letra de cada palabra a partir de la segunda palabra, a partir de la segunda. Mientras que la clase, la primera letra de cada palabra va en mayúscula. Entonces, si esta clase se llamase triángulo rectángulo, entonces mire que la primera letra de cada palabra va en mayúscula. Así se deben llamar las clases. Y así mismo también tienen que estar representadas en el diagrama de clase. Si un nombre contiene varias palabras, la primera letra de cada una se pone en mayúsculas para las clases. Cualquier nombre debe tener un significado claro. O sea, no se recomienda poner cosas como estas o cosas como estas, que tengan un significado tanto para los nombres de los métodos como para los nombres de los atributos. Y siguiendo la nomenclatura, pues si estos fueran objetos, pues no estarían bien identificados por la nomenclatura camel case que dijimos, o esto no estaría bien identificado. Entonces, es seguir la nomenclatura del estilo. ¿Cómo programamos en C? En C podríamos utilizar todo en un archivo que tenga la extensión CPP. O sea, un archivo plano
que tenga la extensión CPP nos va a indicar que es un archivo de C++. El PP significa plus. A ver. Notepad. O sea, C++ en el archivo es CPP. Y esto significa plus. C++. Entonces, en un archivo de C podríamos utilizarlo. Tal cual como vemos en este ejemplo y como tenemos este ejemplo acá. Pero por estilo y por organización, las clases las vamos a declarar en un archivo .h de encabezado, .h. Y todo lo que vamos a implementar de la clase va a ser en el archivo CPP. ¿Cómo así? Si miran aquí, yo tengo una clase triángulo y aquí está la estructura de la clase, o sea, cómo está conformada esa clase internamente, cuáles son sus atributos y cuáles son sus métodos. Pero mire que aquí los métodos no tienen ninguna instrucción. Entonces, en C, la estructura de la clase va sola en un archivo que lo vamos a llamar con la extensión .h. Y todo lo que ya se codifica de los métodos, lo vamos a hacer en un archivo CPP. Entonces, mire que acá está el calcular área. Aquí está declarado el método calcular área. Mírelo, aquí está. Pero lo que hace el método calcular área está aquí, mire. Estas son las órdenes de calcular área. Están en el CPP. Eso es para darle una mayor organización a los archivos. Yo puedo coger esta estructura la puedo copiar y la puedo pegar aquí. Y funciona. Pero por organización, la estructura de la clase la vamos a guardar en un .h. Y la implementación de ella la vamos a guardar en un .cpp. Entonces, ahí hay un ejemplo que se los acabo de presentar allá en el archivo. En este caso, la definición de la clase siempre vamos a protegerla con algo que llama una guarda, para evitar que se incluya una clase en múltiples partes. Entonces, eso lo hacemos con estas directivas de compilación del lenguaje de programación C++. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es, define una guarda si no existe. Si no está definida, define un nombre de la guarda, un nombre. Si no está definida, entonces declaro esa guarda, la declaro. Y dentro de esa guarda voy a declarar la clase C. La clase es en C++. Y termino ese en if. Entonces miremos el ejemplo acá. Si vemos aquí en donde declaramos la clase, si miran acá hay una guarda que dice que todo esto de aquí para adelante se va a llamar HH raya al piso triángulo. Si no existe, declare esa zona. Y dentro de ella vamos a establecer la clase. Eso es para evitar que esta clase, cuando la vamos a utilizar, sea agregada en múltiples partes. Entonces, si él ya sabe que existe esa guarda, no la vuelve a incluir. Y terminamos con un enif. O sea que la próxima clase, cuando comencemos a trabajar con programación orientada a objetos, pues esto lo vamos a implementar. Y eso es lo que estamos diciendo allí. Bueno, todo lo ese va a estar en un proyecto y en ese proyecto va a haber un programa que se llama main.cpp. Entonces, si observan acá, yo aquí tengo este proyecto que se llama Triángulo POOO. Entonces, el proyecto se llama Triángulo POOO. Y el proyecto tiene 3 archivos. Un archivo main.cpp, un archivo triángulo.h y un archivo triángulo.cpp. Entonces, ¿por dónde arranca el programa? El programa arranca por el archivo main.cpp. O sea, por ahí arranca. Y ese programa va a tener una función que se llama main. O sea que siempre el proyecto va a arrancar por el programa main, por la función main. Si miramos, creo que fue este de aquí. Mire que él aquí arrancó este proyecto y lo que me entregó solamente fue un archivo main.cpp. Y dentro del programa main.cpp una función llamada main. O sea, siempre va a arrancar por aquí. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? En ese main vamos a tenerlo lo más pequeño posible. Lo más pequeño posible. Por ahí arranca.
Entonces lo vamos a tener lo más pequeño posible. Solamente en el main vamos a tener lo que podríamos comenzar a trabajar de nuestra estructura, de nuestro programa. Profe, una pregunta, yo tenía esa pregunta. Por ejemplo, si un programa así medio o muy grande, es mala práctica tener mucho en el main. O sea, uno puede dividir y estructurar bien el código así en archivos y así. Ajá. Pero en el main, pues que al final es lo que se ejecuta, digamos un programa mediano, muy grande, es mala práctica excederse de un n número de línea o... Sí, o sí. sí. En el main debería haber, en el main no debería haber muchas líneas, deberían haber pocas líneas. ¿Qué debería haber? Lo necesario para arrancar nuestra aplicación. Generalmente en el main lo que tendríamos es una clase, que esa clase tenga el método de entrada a nuestra aplicación. Entonces creamos el objeto de esa clase, lanzamos el objeto que nos permite ingresar a la aplicación y listo, y ahí ya se fue. Entonces el main debería ser una función muy corta en código. Puede que es, no sé, 40 líneas, 30 o menos. Las necesarias, pero lo más, o sea, no se puede cuantificar cuántas líneas, sino Claro. lo que requiera para lanzar su aplicación. Lo necesario estrictamente. Lo estrictamente necesario. Si lo estrictamente necesario es crear un objeto y lanzar un método, serían 2 líneas. Claro. No debería haber nada más. ¿Listo? Bueno, listo, profe. Gracias. Ok. Como nosotros vamos a dividir la estructura de la clase y la implementación de la clase en diferentes partes, en donde se requiera, siempre vamos a utilizar esta directiva, que es la directiva include, y la estructura de la clase. Entonces, siempre los archivos .h los vamos a tener en cuenta la estructura en algún lugar de esta manera, include y el nombre de la estructura. Entonces, aquí que estamos diciendo, tenga en cuenta en este programa, en este archivo main.cpp, tenga en cuenta esta estructura que hay en prueba.h. Para el ejemplo que estoy manejando acá, que sería, mire, aquí en main, yo voy a utilizar, la clase triángulo, pero la clase triángulo está declarada en el archivo triángulo.h aquí. Por lo tanto, yo tengo que hacer visible esta estructura en ese lugar donde lo voy a utilizar. Entonces, ¿cómo lo hacemos visible? Con la directiva include. Miren, aquí dice include triángulo.h. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo allí? Estamos diciendo, mire, tenga en cuenta todo lo que hay aquí. Eso es lo que estamos diciendo allí. Tenga en cuenta lo que hay allí. Si hubieran más y necesitaran más, pues eso tendríamos que hacer. Y posiblemente donde lo necesitemos. Entonces, mire que acá en el CPP, que es donde vamos a implementar, también le decimos include triángulo.h. O sea que aquí estamos diciendo, tenga en cuenta esa estructura. Siempre vamos a tener que hacer eso. Ok. Cuando ya entremos a la programación, pues entonces en este caso, vemos cómo se comienza a implementar. Voy a dejar hasta aquí lo de la sintaxis. En la siguiente clase seguimos con lo de la sintaxis porque quiero que ustedes tengan una aproximación con el lenguaje como tal, que tengan una aproximación. ¿Listo? Entonces, por el momento vamos a trabajar con el online GDB porque nos facilita muchas cosas, como por ejemplo que yo les pueda compartir a ustedes por cualquier medio un proyecto. Entonces voy a hacer un ejemplo. Ya esto ustedes lo tienen, ustedes acá, aquí en los ejemplos, ya lo tienen ahí. Mírenlo, ahí está Hola Mundo, captura datos, triángulo y clase en C++. Eso ya lo tienen allí. Entonces, por eso vamos a utilizarlo. Pero si alguien quiere utilizar un compilador, pues lo puede hacer. O sea, puede bajar el compilador de C y lo trabaja ya directamente. Aquí les estoy dando un sitio de descarga de este IDLE, que es de /C++, para que lo bajen como escritorio y si lo quieren trabajar en el escritorio lo pueden hacer. Pero nosotros lo vamos a trabajar acá en Online GDB. Si en algún momento se nos cae esta plataforma, nos vamos para Replit, pero lo vamos a hacer en línea. Porque mire, yo puedo hacer lo siguiente. Yo voy a cerrar este proyecto. Bueno, voy a trabajarlo acá. Aquí cancelar y lo voy a trabajar aquí. Entonces, por favor, abran Online GDB allá. Él les permite trabajar directamente allí. Bueno, por acá, Carlos, alguien me había escrito algo en el chat. Cuando me escriban algo en el chat, avísenme porque como yo estoy en otra pantalla, posiblemente no veo el chat y si no vuelto a ver acá mi monitor, pues no lo miro. Lo que escribió acá, Carlos, fue cuando estábamos hablando con Sergio de la encapsulación.
Luego Carlos Andrés ahí escribió PY, ¿qué es Python? Python es un lenguaje de programación, tal cual como C++, Java, PHP y sucesivo. Pi es la abreviatura que le damos en la Universidad del Valle a programación interactiva. Ah, ok, Pi no es Python, no. Cuando alguien me preguntó qué enseñaba, Pi es programación interactiva. Y ahí ya Carlos había... bueno, Andrés ya le había dicho a Carlos eso. Y por acá, Carlos... ok, arroz raya al piso con raya al piso pollo. Si es exactamente así como lo tiene, sería un identificador válido. ¿Ok? Listo. Entonces, bueno, ahí tenemos Online GDB. Cuando nosotros entramos al Online GDB, podemos construir un programa allí, un proyecto en C directamente, sin que nos pida nada. Pero digamos que eso se nos perdería. Entonces, ustedes podrían crear una cuenta ahí en Online GDB, bien sea con una cuenta de correo o pueden autenticar con una cuenta de Gmail. Yo tengo ahí autenticado con mi cuenta personal de Gmail. Entonces, cuando arrancamos acá, él automáticamente dice, si yo lo vuelvo a cargar, si yo lo recargo nuevamente aquí en Online GDB, entonces lo primero que él dice, bueno, usted va a trabajar ahí en C. Él es un editor. Él es un editor de varios lenguajes. Entonces, acá él inicialmente arranca así como no tengo nada seleccionado, pero nos pone allí como un código de C. Y vamos a trabajar con C++ 17. Esas son versiones, ¿no? Versiones. O sea, lo que hay diferencia entre una versión y otra es que le modifican algunas cosas. Si alguien quiere saber cómo la historia de esto, pues le puedo dar una documentación para que lea un poco más. Y mire que hay otros lenguajes, mire. Puede hacer en Python, en Java, en PHP, en C#, en Visual Basic, HTML, JS, CSS, Ruby y lo demás. Nosotros vamos a trabajarlo acá en C++ 17. Y mire que él nos viene preestablecido aquí un main, un .cpp, y nos trae preestablecido ya la estructura. Y ya nos lo trae establecida la estructura. Entonces, C y C++ trabajan con unas librerías ya preestablecidas. Entonces, mire, aquí, en este caso, él tiene la librería stdio.h. Esto es para C. Entonces, y por aquí está la función main. La función main dice que va a retornar un entero y este return tiene que ver con ese valor de retorno. Ponemos 0 cuando él llega hasta aquí. Digamos, return 0 significa que el programa terminó normalmente. Si no llegó hasta aquí, lo más probable es que le haya pasado algo y nos devuelve un código diferente de retorno. Entonces, cuando él llega aquí, significa que él va a terminar normalmente. Nuestro programa, cuando lo lanzamos, ya voy. Nuestro programa, cuando lo lanzamos, siempre va a buscar el main.cpp y el programa main y la función main como tal. Dime, Carlos. Una pregunta. Lo que pasa es que pues, yo tengo entendido que esa es para C, pero ambos son como la retroalimentación. Sí, pero por ejemplo C++ tiene el IOStream. Pues yo he visto entonces programas en C++ que manejan, por ejemplo, ahí está el stdio. Eso no, o sea, si está el IOStream, ¿por qué se sigue usando ese? Es que a veces lo veo y me da curiosidad. Porque recuerda que cuando tú entras aquí, no significa que tú vayas a programar orientado a objetos. Y porque el C extendió, el C++, perdón, extendió a C. O sea, todo lo que tiene C también lo tiene C++. En C existe la librería stdio que maneja los elementos de estándares de entrada y salida. Y como lo maneja C y como C extendió a C, pues él también lo va a manejar. Pero si tú en ese caso no vas a utilizar printf, porque vas a utilizar lo que te brinda C++, entonces ya no utilizarías la librería stdio. En este caso, la librería stdio es necesaria porque está este printf. Si yo borro esta librería y le digo a él, ejecútelo, entonces mire que acá él me saca un error de compilación. Dice, error, no conozco a printf. ¿Por qué no conoce a printf? Porque printf está incluido dentro de la librería stdio. Entonces, si yo le quito esta inclusión de esta librería, recuerden que los .h se agregan a través del número include, entonces él no va a reconocer a printf. Como ya la volví a colocar y lo vuelvo a correr, entonces ahorita mire que sí me dice hello world, o sea que esto lo que está haciendo es que está imprimiendo. ¿Está claro? Pero, sí, entonces no hay problema, digamos, que en C++ uno lo haga con IOStream.
No. Es más, deberíamos de hacerlo con IOSTream. Claro. Ok, lo que está diciendo ahí Carlos es que en C++ existe una librería que se llama IOSTream. Entonces ya no voy a utilizar el stdio, sino que voy a utilizar el IOSTream. Entonces el IOSTream en C++ es la librería que permite trabajar con los elementos de entrada y salida. Input, output, stream, de flujos de entrada y de salida. ¿Listo? Entonces, en C++ vamos a utilizar el cout. El cout es una sentencia que viene en IOSTream. Entonces, cout me permite algo así como set salir, salida de cosas. Entonces, hello world. Hola mundo. Y termina con un punto y coma. ¿Ok? Termina con un punto y coma. Este cout pertenece a la librería estándar, está dentro de la librería estándar de C. Entonces, miren, si yo lo ejecuto, aquí cuando yo lo mando a ejecutar es que él hace el proceso de compilación, ¿no? ¿Qué es el proceso de compilación? Traducir esto que estamos poniendo en órdenes de C a un lenguaje de máquina, ¿sí? A un lenguaje de máquina. Entonces, mire que él acá me está diciendo que el cout, aquí mire que tenemos que aprender a identificar estos errores. Voy a ponerlo un poquitico más grande. Creo que ahí ya lo alcanzan a ver más. Entonces, mire qué es lo que me está diciendo acá. En última, lo que me está diciendo es que en el archivo main.cpp, en la línea 13, si vemos aquí está la línea 13, en esta línea, en la columna 5, hay un error. ¿Cuál es el error? Cout no fue declarado en este alcance, en este scope. Scope es como el bloque donde se entienden las cosas. O sea, que es lo que me está diciendo ahí. Mire, no reconozco a cout. No lo reconozco. Y por acá posiblemente nos da unas ayudas, mire. Él me está diciendo, posiblemente eso pertenece al IOSTream. Entonces aquí está el IOSTream. Pero lo más probable es que usted se le olvidó darle el alcance, el scope. Y el scope está en la librería std. Entonces acá, ok, si ponemos std, dos puntos, o sea que estamos diciendo que este cout pertenece a esta librería en exclusivo. ¿Qué pasa? Entonces le decimos ahí. Y ahora sí funcionó, hello world. Entonces, hello world. Entonces yo le digo aquí hello world y le digo aquí hipo. Entonces le voy a ejecutar. Ya ahí está diciendo hello world hipo. Ah, pero yo quiero que esto salga en una línea distinta. Entonces acá la librería nos ofrece el inline. Inline. Siempre el operador de extracción, él nos va a decir que lo que queremos sacar en la salida estándar con setout es este mensaje por el momento en la consola. Hello world, hipo. Entonces, mire, ahora yo le estoy diciendo, mire, necesito que esto lo haga en una línea diferente. Entonces lo ejecuto. Y aquí vuelve y saca otra vez, mire, yo no conozco a inline. No lo conozco. No fue declarado. Lo más posible es que él pertenezca al IOSTream, pero le hace falta decirle a qué librería pertenece. Entonces vuelve y juega el std. std, dos puntos. Esto es de pertenencia. Esto pertenece a esta librería. Si lo ejecuto, ahí ya funciona. ¿Listo? Ah, pero entonces siempre me va a tocar establecer std. No, yo puedo definir un alcance. Entonces ese alcance lo defino usando un namespace. Entonces yo puedo decir using namespace std. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? En todo este espacio, de aquí para adelante, reconozca todo lo que pertenezca a std, sin tenérselo que declarar implícitamente. Entonces, ya habiendo declarado, bueno, si lo ejecuto, él de todas maneras funciona. Ahí funcionó. Pero si lo quito, y lo ejecuto, también funciona. ¿Pero por qué ya funciona? Porque estoy declarando este namespace. Lo que le estoy diciendo, use de aquí en adelante esta librería. Lo que tenga que ver con ella va a ser de cuenta que ella la está declarando ahí, como si lo hubiéramos dicho aquí, el std, dos puntos. ¿Listo? Ok, entonces, allá ustedes en su material tienen ese primer ejemplo.
tienen este primer ejemplo, que es el Hola Mundo, que es el que acabo de construir allí. Entonces, cuando usted le dan clic allí, él no les permite editarlo, para poder que usted lo permiten correrlo, ustedes lo pueden correr, mire que ahí lo corren, ustedes lo abrieron y lo corrieron, pero que sí quisieran modificarlo, tienen que darle clic aquí donde dice fork this, o sea, haga una copia de esto, entonces ya quedaría ya en su cuenta de online GDB. Entonces yo dándole clic aquí, ¿no? Me va a llevar esta URL para acá, para esta ventana de incógnito que estoy, ahí está. Entonces mire que él me dice fork this, entonces yo le digo fork this, entonces ya me permite modificarlo. Entonces ya vengo yo acá, le digo ok, aquí voy a decirle aquí otro fin de línea en line, y voy a escribir otra línea que diga cout C++, y termina en punto y coma. Lo ejecuto. Y ahí está. Hola Mundo, grupo de hipo, C++. Ok. No sé si haya por acá en el chat cosas. Va a tocar estudiar bien eso. Bueno, ¿qué van a...? Claro, la sintaxis hay que estudiarla, ¿no? Aquí estamos. Es como si usted hubiesen entrado a un instituto de aquí de Cali donde enseñan inglés. Les comienzan a dar una cantidad de órdenes y estructuras y ustedes tienen que comenzar a trabajar en ellas para poder irla aprendiendo. ¿Alguien me iba a preguntar algo por ahí? Sí, pues, profe, yo tenía una pregunta. Es que yo a veces, cuando uno mira ahí por internet, he visto que, digamos, uno tiene una clase, entonces uno abre la clase con la palabra clave, ¿no? Class, las llaves y las sentencias. Y digamos yo pongo un método, entonces digamos que el método lo pongo, creo que es estático, lo llamo desde la clase, entonces coloco clase, método. Pero he visto algo peculiar que no sé, es muy raro. Hay como una keyword que se llama namespace, la que pusimos ahorita allí. Entonces como que para yo llamar a ese método de la clase, tengo que colocar otra cosa a la izquierda. Por ejemplo, esa otra cosa, clase, el método. Sí, eso lo vamos a entender la próxima clase cuando ya veamos clase y objeto. La keyword de namespace. Míralo aquí. Sí, es como... Algo parecido a esto. Sí, sino que utilizan, en vez de, por ejemplo, para construir la clase con class, utilizan namespace. Lo que pasa es que ahí están declarando también esa clase la están definiendo en un ámbito. El namespace lo que define es un ámbito, porque aquí podemos tener muchas clases y las clases pueden tener nombres idénticos. O sea, puede ser que exista otra librería que trabaje en el cout. Entonces, si en un momento determinado nosotros nos decimos que este cout hace parte de este namespace, él va a decir, bueno, yo tengo 2 couts en este ámbito. ¿Cuál ámbito utilizo? Entonces, aquí el namespace lo que está diciendo, usted aquí, si encuentra algo que esté dentro de esta librería, va a pertenecer a esa librería. Si quiere hacer explícitamente otra librería, digamos que, supongamos que cout pertenece a la librería XXX. Entonces tú le darías XXX cout. Entonces ya aquí está diciendo que este cout no pertenece a esta librería que está declarada en este namespace, sino que pertenece a esta que está referenciando aquí. Ya, ¿cómo, profe? Lógicamente tuviste que haber incluido esa librería que contiene a esa clase. Entonces, digamos, cuando yo vi ese ejemplo en internet que decía namespace, esa clave, digamos, cuando dice class, llaves y escribo algo ahí decía era namespace. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahí es o sea, yo entiendo la idea, pero entonces al utilizar namespace explícitamente, entonces como si yo estuviera adentrando o construyendo mi clase dentro de ese ámbito. O sea, que cuando vaya a utilizar mi clase, tiene que usar o std o colocar arriba using y eso. Ajá, así es. No, listo, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, chicos, entonces estábamos aquí dando una primera introducción a eso. Entonces, aquí, esta es la forma como comenzamos ya a aterrizar todo ese diseño en C++, ¿sí? Todo ese diseño. Entonces, ya aquí aprendimos que vamos a tener un programa main.cpp. En ese debe haber una función main que es por donde arranca. Y ya conocimos una primera librería de C++ que es la IOSTian, que maneja las entradas y salidas estándares de información. Y dentro de ella viene la clase std. Y en ella tiene varias funciones, como el cout. Entonces, para no estar diciendo que este cout pertenece a std, uso un namespace. Es como un bloque
un bloque de espacio donde voy a declarar que ahí se conocen las cosas. Por eso cuando lo quitamos, recuerden que yo puedo comentar esto, un comentario es que ya no lo tenga en cuenta como orden. Si yo le digo // bueno, aquí usted no le da un fork. Démosle un fork aquí a esto. Si yo vengo y le digo aquí // a esto, entonces esto ya no existe porque es un comentario. Si ya lo ejecuto, entonces mire que ahí me sale el error en cout. Me dice, no fue declarado cout. ¿Por qué? Porque cout tengo que decir que pertenece al std y yo no he abierto ese namespace. Entonces, si no lo abro, pues tengo la opción de establecerlo aquí. std, y acá std. En todo lado donde se aparezca, tendría que nombrarlo. Si ya lo ejecuto, allí ya. Profe, uno puede crear sus clases y todo, pero entonces cuando trate de uno querer crear un espacio de nombres, ¿uno lo puede crear o todo espacio de nombres? O sea, digamos yo creo una clase y todo, pero digamos, yo metería, en este caso, como el ejemplo que yo vi, dentro, utilizando la keyword de namespace, estoy incluyendo nuevas cosas en ese ámbito. O sea, sería ya nuevas cosas. Uh-huh. Listo. Ahora, el ejemplo que tú viste fue de C++ o de C#, porque en C# usan mucho el user namespace para declarar cosas. No, fue en C++, sino que yo cuando estaba utilizando la funcionalidad, entonces yo como que me metí a ver el código y ahí aparecía la clase, el método, y yo decía, listo, la estoy llamando con el operador de este ámbito de 2 puntos. Pero veía que había algo detrás de la clase y era algo con el namespace. Y cuando fui a ver el código está como incluido dentro de esa palabra clave. Y yo no conocía esa forma de incluir eso. Porque ahí está declarando el ámbito donde va a funcionar esa clase. Bueno, chicos, ¿hasta ahí vamos bien? Bueno, David dice ahí, va a tocar estudiar bien todo eso, listo, sí, hay que estudiarlo. Bueno, entonces avancemos. En los lenguajes de programación tenemos que definir datos. Entonces, nuestros problemas tienen datos por el momento. No estamos tocando el paradigma orientado a objetos por el momento, estamos haciendo un acercamiento al lenguaje. Entonces, en un momento determinado, posiblemente yo tengo que declarar aquí datos y posiblemente tengo que capturar datos. Entonces, veamos el ejemplo que se llama captura de datos. Ustedes lo tienen aquí, captura de datos. Entonces, ahí está captura de datos. Entonces, para declarar variables, entonces lo vamos a hacer con el tipo de dato y el identificador. Tipo de dato de la variable y el identificador. Entonces, C++ nos ofrece tipos de datos. El tipo string, el tipo integer, el tipo float, el tipo doble, el tipo boolean. Entonces, existen diferentes tipos. ¿Y cómo declaro las variables? Las declaro con el tipo de dato más el identificador. En una misma línea puedo tener varias definiciones, como esta que estamos viendo aquí. O podrían declarar en diferente línea diferentes variables. Yo podría decir aquí string y podría decir apellidos. Entonces, esta es una variable, un identificador de una variable. Este es de tipo entero y este es de tipo peso. Para en C++ capturar datos, lo vamos a hacer con la orden sim. Entonces, mira, aquí está. Cout nombres. Y aquí ya les explico por qué usé el getLine sin nombres. Aquí está, cout apellidos y sim. Miren los operadores que van, para el sim va mayor, mayor, para el cout va menor, menor. Entonces aquí estamos viendo, captura un dato y guárdelo en el identificador apellido. Captura un dato y guárdelo en el identificador edad. Captura un dato y guárdelo en el identificador peso. Y por último, lo que hacemos es que imprimimos unos mensajes más los contenidos de las variables. Entonces voy a ejecutarlo. Entonces ahí está. Entonces mire que él en este caso lo que llegó fue aquí. Sí, llegó aquí. Aquí está en ese momento el programa. Entonces nombres y digamos un nombre. Entonces Luis. Listo. Enter. Listo. Y se fue para esta captura de aquí. Capturo un dato, me saco apellidos, capturo un dato y en este caso voy a digitar un apellido. Entonces Romo. Luego me va a decir la edad. Entonces 48. Y luego me va a decir el peso, 68. ¿Listo? O sea que ya capturó hasta aquí peso. Luego de esto, entonces está diciendo un cout
la cadena o el mensaje, su nombre es, más lo que tiene nombres. ¿Qué va a tener nombre? Luis. Porque cuando le decimos sin, esto que capturamos lo guardo aquí en el identificador en la variable nombres. Apellidos, entonces Romo. Edad, entonces 48. Peso, entonces 68. Que fue lo que ingresamos. Voy a darle enter. Y ahí está. Su nombre es Luis Romo, su edad es 48 y su peso es 68. ¿Listo? Voy a volverlo a ejecutar. Entonces, nombres, voy a decirle Luis Giovanni. Apellidos, mire lo que va a pasar aquí. Romo Portilla. Enter. Y ya no me dejó capturar lo demás. Entonces, ¿por qué? Porque el sin, la orden sin, una vez encuentre un espacio, él hasta allá asume que fue la captura. Entonces, ¿aquí qué sucedió? Sucedió que en apellidos quedó Romo, en edad quedó Portilla, en peso quedó 0 y 0. ¿Por qué? Porque él asumió que ya aquí cuando le di este espacio, él asumió que hasta ahí llegaba la entrada de apellidos. Él no interpretó que era todo esto. Entonces, ¿por qué no ocurrió lo mismo con el nombre? No lo ocurrió porque para poder controlar eso, entonces utilizamos una función llamada getLine. Entonces le estamos diciendo, por favor, sin no capture una palabra, sino que capture toda la línea. Entonces, por eso acá en nombre no me sucedió lo mismo. Entonces, por lo tanto, si queremos hacer lo mismo con el apellido, entonces aquí le decimos getLine, abro paréntesis, le decimos sin y coma. Y cerramos paréntesis. Ahí lo que estamos viendo en el apellido también quiero poder capturar una línea. Si le decimos ejecútelo, ahí está. Entonces, Luis Giovanni, enter, apellidos Romo Portilla, enter, y ahora sí me pidió la edad, 48 y peso 68, enter, ahí está. Su nombre es Luis Giovanni Romo Portilla, su edad es 48, su peso es 68. O sea que hasta aquí hemos visto la sintaxis para iniciar un programa en C++, para declarar variables. Ahí a medida que vamos avanzando vamos viendo otros identificadores, otros tipos de datos. Por el momento el tipo string, el tipo integer y el tipo float. Integer guarda valores solamente enteros. Float y doble guarda valores de tipo decimal. ¿Cómo así? Si yo le digo aquí Luis Romo y le digo que la edad es 48.5, entonces mire que él aquí ya dijo, ok, usted lo que quiso decir es, edad es 48, pero el siguiente valor lo puso por el peso. ¿Por qué? Porque aquí estoy diciendo que esto es un entero, entonces le asume el entero. Entonces, si yo quisiera que pudiera capturar de reales, entonces tendría que decir aquí float, que sería un real. Entonces, si le digo ejecútelo, ahí está. Entonces, Luis Romo 48.5 y peso 68.9. Ahí está. Su nombre es Luis Romo, su edad es 48.5, su peso es 68.9. Entonces, muy importante el tipo de dato. Y el identificador. Profe, qué pena, ahí una compañera le escribió por el chat. Por el chat, ok, ya lo miro. Gracias. Profe, una pregunta. ¿Usted creará el grupo de WhatsApp? Sí, yo creo que usted ya allá en la asistencia me dejaron el número de celular, ¿cierto? Okay. Sí, señor. Entonces, no hoy, porque ahorita ya vamos a terminar la clase y ahora comienzo con Pi, con programación interactiva hasta las 10 y luego tengo que preparar unas clases para mañana, entonces ya hoy estoy full. Pero mañana, después del mediodía, que termine la clase de mañana, hago eso y los invito. Lo que hago es que les mando un enlace para que ustedes se peguen a él. ¿Vale? Profe, yo tengo una pregunta con el código que estaba ahí ahorita. Es que a mí se me ha pasado una peculiaridad y es de cuando yo uso string, pero no uso string, me sale error como si el identificador de tipo no existiera. Ajá. Yo lo hice, creo que era la versión 11, pero no sé si en la 17 pasa lo mismo. Entonces, como no. que
Pero esa es una de las diferencias de la versión 11 y la versión 17. En la versión 17 no hay necesidad de hacer un include stream. En la versión 11 sí hay que hacer el include stream. sí, es que sí, en el 11 yo, por ejemplo, usaba el stream, pero no usaba el iOStream. Entonces me decía que stream no existía, el tipo de dato. Y cuando incluía el iOStream, sí lo reconocía. Entonces me pareció raro porque pues yo me preguntaba, el iOStream era como para entrada y salida de datos. Y string ese es como un tipo de dato. Entonces no llegaba a entender la relación que tenía para que se dependiera para que el string dependiera del iOStream. Ajá. Sí, es por la asociación que ellos tienen allí y por todo el manejo de ámbitos que le da las diferentes librerías y las diferentes versiones, ¿no? Entonces, digamos que en la versión 11 así lo tocaba hacer, en la versión 17 no hay necesidad. Que en última esa 17 es la 2017, ¿no? La 2017. Bueno, chicos, vamos a dejarlo por ahí, por hoy ahí. Continuamos el próximo lunes. Carlos, ¿qué me ibas a preguntar? No, pues era la duda que ese operador, creo que se dice, bueno, va atrás del operador que se llama un signet, no que se llama un signet. Ok. ¿Ese se usa cuando uno no quiere tener negativos? Sí, cuando en los valores numéricos no se quiere manejar negativos. Y esos otros que son como long y todo eso, digamos que, o sea, yo los uso porque se me va a acabar el rango de números que quiero usar. O sea, ¿en qué momento uno va a usar un número tan grande? A veces usa long y... Sí, en algunos, los tipos de datos tienen una capacidad de almacenamiento. Entonces, por ejemplo, si vas a manejar un número mucho más grande que lo que maneja el float, entonces te tendrías que pasarte a un tipo long, que va a manejar más numéricos. Creo que si no estoy mal, no, acá no está. Bueno, para la próxima clase les pongo una diapositiva ahí donde estén los rangos que manejan los diferentes tipos de datos. Listo, profe. Bueno, chicos, no olviden de diligenciar allí su asistencia, de dar sus comentarios de la clase. ¿Cómo te fue Esperanza? Y creo que otra persona también me ha dicho que le iba mejor con Meet. ¿Cómo le fue a Esperanza y a la otra persona que nos habían comentado que lo hiciéramos por Meet porque por ahí les iba mejor, que era más estable? Ok, Esperanza, entonces. Pues bien, profe, realmente la conexión estuvo perfecta. Listo, muchachos. Entonces seguiremos definiendo la clase por aquí por Meet. Y pues en últimas es indiferente, pues, si lo hacemos por uno o por el otro en cuanto a la presentación como tal, pero para las personas que les presenta falla, pues el Zoom, pues por acá les va mejor, ¿vale? Bueno, chicos, entonces allí en el material de clase, para que ustedes miren los otros ejemplos que hay, allí hay un ejemplo. Allí hay un ejemplo de cómo se crea la clase y cómo se crea el método, en este caso, clase en C++. Y eso es un ejemplo un poquito más elaborado donde también comenzamos a aplicar lo que vimos la sesión pasada, que es definir todo el diseño, los datos y lo demás. Entonces, eso lo abordamos el próximo lunes, ¿vale? Entonces, una feliz noche y nos vemos el próximo lunes. Gracias, profe. Con mucho gusto. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Profesor. Dime. Yo tenía una pregunta que faltan 5 minutos para la clase, qué pena. Yo sé que de pronto lo vemos después, pero pues no es, digamos, una pregunta más que todo corta sobre los punteros. Por ejemplo, yo en C++ he visto que se usan mucho los punteros para todo. Y yo de cierto modo he leído que no es como en C, que es como a veces se tiene que sí usar, sino que es como se manda un poquitico más permisivo. Entonces, digamos, hay muchos casos en los que se usan los punteros. Por ejemplo, digamos que no hay polimorfia en una clase y aún así crean el puntero. Y a veces como que uno no entiende eso. O sea, básicamente la pregunta es, o sea, crear un puntero, yo creo una variable es igual a 20, o creo un puntero, ¿cuál sería esa diferencia? O sea, realmente hay como...
Lo que pasa es que hay que tener claro otros conceptos que vamos a usar. Por allá creo que en la semana 7 lo vemos. Sin embargo, si quieres, te puedo ir pasando como documentación para que vayas haciéndolo, porque digamos que en 5 minutos no te voy a, digamos, a poder explicar exactamente lo que sucede allí. Listo. Entonces, te paso documentación y aclaramos más ese tema ya cuando lleguemos allá en el tema como tal, porque hay que ver otras cositas. No, listo. ¿Vale? Sí, documentación, sí, listo, profe. Listo, yo te la paso por ahí. Listo, profe. Bueno, lo vemos porque aquí ya hay 4 personas esperándome en la otra. Listo, profe, hasta luego, muchas gracias. Chao.